Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alegría Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Y si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esta manera podrás conocer cuáles son los requisitos para participar. De paso, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Vamos entonces a comenzar. Quiero contarles también que si tú quieres una consulta privada conmigo, que dura 1 hora y en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees a las cartas. Ya tenemos agenda para lo que nos queda de octubre, muy poquitos cupos realmente. Y en el primer comentario encontrarás nuestros datos de contacto. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que esta es una lectura general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida. Si no resuena hoy, pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones, en el primer comentario también hay una lista que dice rituales de limpieza. Ahí también está el video de tu signo ascendente. Comenzamos con un mensaje general de todos los angelitos. Mira que básicamente me habla, o más bien me previene en este momento, de tomar las decisiones con mucho intelecto, con mucha razón. No es tiempo para emocionalidades, no es tiempo para como tomar decisiones en caliente. Es el momento perfecto indicado para poder hacer las cosas bien. Es el momento para poder cultivar cosas adecuadas. Mucho, de verdad, cuídate mucho de la impulsividad durante estos días. Deja que sea el universo quien ilumine tu camino y te indique qué es lo mejor que puedes hacer en cada una de las situaciones a las cuales te vas a ver enfrentado. Y si tú crees que el universo y la vida y los seres espirituales siempre están ahí guiándote para dar un mejor paso, escribe amén en los comentarios. Mira que nuevamente me dice: el saber te da rectitud. Y no sé por qué algunos de los acuarios están como frente a una decisión bastante importante. Siento que algunos de ustedes están atravesando como una etapa en la cual es súper importante no dar pasos en falso. Entonces, piensa muy bien durante estos días. Piensa muy bien cada cosa que vas a decir, cada cosa que vas a hacer. Me resuena mucho que podría haber alguien como intentando buscar el error, la caída o la trampa en algo que ustedes vayan a hacer. Cuidado con esto. Bueno, y estamos con Onur. Ok. Vamos entonces a pasar a la economía y al amor. Si tú quieres saber qué viene contigo, suscríbete en este momento y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando tenemos en vivo en los cuales respondemos tus preguntas gratis. ¿Ok? Bueno, vamos a ver primero los que están solteros, que no sienten nada por nadie, ni tienen ningún vínculo con nadie, ni salen con nadie. Bueno, inicialmente miren que me sale la carta de la purificación, y esta carta cuando uno purifica algo, por ejemplo, no sé, el agua que consumimos en las áreas rurales, pues ustedes ven que siempre hay un sedimento que queda en el fondo por ser lo más pesado, ¿sí? Me resuena mucho comentarles esto porque siento que hay cosas que son muy densas, que vibran muy bajito y que tienes que dejar atrás. Actitudes, heridas, rencores, que no te están dejando avanzar, ¿sí? Que te dice el universo: justo ahora es tiempo ya de soltar.
Es tiempo de conocer algo diferente, es tiempo de conocer algo distinto. Entonces sería muy bueno de verdad que puedas soltar para que tu camino sea menos pesado, para que tu camino sea más suave, más ligero. Veamos qué más viene para ti. El fin de la tristeza. La purificación de la tristeza. Entonces necesitamos decantar todas estas cosas que no te están permitiendo definitivamente fluir y avanzar. Todo esto que está generando como estrés en tu vida, que está generando que no puedas como tener algo lindo, algo bonito o algo estable, tenemos que empezarle a dar una resolución, una adecuada resolución para que tú puedas avanzar al respecto, ¿ok? Vamos a ver qué viene para todos aquellos que están preguntando justo por la relación con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex. Pueden estar juntos o separados. Puede que estén en contacto cero. Concéntrate en este momento y repite en tu mente el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3. Concéntrate y ahora repite tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3. Ok. Vamos a ver entonces qué piensa, qué siente, qué quiere, qué se viene para toda esta conexión. ¿Qué te aconseja el tarot? Ok. Vamos a dejar estas cartitas aquí. Primero que todo, ¿qué piensa en este momento esa persona? Bueno, no es que piense en vengarse en ti. No es que realmente esta persona esté sintiendo que necesita cobrarte algo, no. De hecho, siento que la vida está llegándole con un karma. ¿Por qué lo pienso así? Porque justo la venganza me sale al lado de la carta de la justicia. Entonces, de verdad que esta persona tiene mucho miedo de empezar a cosechar todo eso que haya sembrado contigo. Entonces es súper importante que, digamos, comencemos como una etapa de perdón, de sanación. No sé si tú realmente quieras regresar con esta persona, pero me dice que tiene mucho miedo en el fondo de volver por el hecho de que tú podrías estar cobrando algún tipo de venganza y siente mucho miedo de los reproches, de las actitudes que tú vayas a tener con él o con ella. Bueno, ¿qué piensa? La carta de la justicia tiene muchos significados realmente. Sin embargo, si uno la analiza, primero que todo, pues es lo obvio, es lo evidente, es que esta persona quiere resarcir un error. Se equilibra aquí la justicia. Miren que aquí tenemos este balance, este es el equilibrio de la justicia y esta justicia es importante porque me habla de una solución en armonía, ¿sí? De una solución en armonía de toda esta situación que ustedes como pareja tienen que resolver. Aquí alguien cometió un error bastante grave. Siento que fue esa otra persona por el temor que tiene de lo que tú vayas a hacer o a decir. Entonces, pues nada, creo que podrías como avanzar hacia el perdón. ¿Qué es lo que quiere? Mira que algunas de estas personas ni siquiera quiere tu perdón para regresar. Se conformaría bien con que tú decidieras ser su amigo, su amiga, con que tú decidieras darle como una oportunidad. Aunque sea eso, dice esta persona, aunque sea eso, permíteme por favor. Veamos qué se viene para esta relación.
Bueno, por un lado, miren que me habla de que algunas de las relaciones de ustedes, coloquémoslo acá para no tapar al Mishi. Las relaciones de algunos de ustedes realmente siento que hizo falta que fuera un poco más equilibrada respecto a quién decidía qué cosas. Veo que aquí fuiste muy sumiso, muy sumisa, que lograste como pasarle a esta persona muchas cosas que eran inadmisibles, pero ahora empiezas a despertar. Comienzas a despertar y ahora tú mismo eres quien exige justicia. Por eso yo creo que es que el otro tiene miedo de que esta justicia que estás exigiendo sea en forma de venganza. No sé, me resuena que aquí hay que hacer mucho perdón, pero que perdón no implica que ustedes vuelvan con ese personaje si es que les ha hecho mucho daño. Entonces, pues sí, eso por ese lado. Veamos qué más viene, qué más nos dice. Viene una etapa en la cual, mientras tú estabas con la autoridad, mientras tú estabas así, mira que para esta persona llega la etapa de la angustia, ¿sí? Llega una etapa difícil, llega una etapa donde definitivamente creo que en el presente y en el futuro va a empezar a pagar. Esto veo que es algo kármico. Y pues nada, lo que sea que vaya a pasar, se lo ha ganado a pulso. Finalmente, en la resolución de esta situación, nos sale la carta de la muerte. Y esta carta básicamente me dice que aquí habrá una decisión final. Va a haber un cierre. Y este cierre puede significar dos cosas. Que o la relación se va a terminar definitivamente o se queda atrás una mala etapa. ¿Qué te aconseja al respecto de todo esto? Me dice, lo primero que todo, nada de secretos, nada de mentiras. Esto me refiere a la carta de la luna. Si ahora van a hacer las cosas, que sea todo desde la transparencia, que tú no caigas bajo a hacer lo mismo que te hicieron y que te dejes guiar muchísimo por tu intuición respecto a esta situación con esa persona especial. Listo, la carta de la intuición es fundamental para ti en este momento. Te aconseja que si vas a hacer un cierre, si vas a continuar, todo se haga desde la armonía. La armonía, recuerda eso. Necesitas paz, necesitas tranquilidad para tu situación. Vamos a preguntar por el plano de lo económico en general de todos los Acuario. Y me dice para los que están con trabajo que es tiempo de revisar unas cuestiones con un proyecto, con una propuesta o con un contrato. Analizarlo así con lupa para que no les vayan como a estafar, para que no se les vaya a pasar por alto algo de unos asuntos legales. Para los que están sin trabajo, la carta de la regeneración me dice que su etapa, su economía se restaura, así que escriban amén para que tomen este decreto para sus vidas. Número de la suerte que les cubre, el número 9. Bueno, contarles a los que llegaron hasta aquí, agradecerles infinitamente, contarles nuestros premios y nuestros requisitos. Los premios son una lectura conmigo, privada. También vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios y además los envío donde respondo sus preguntas gratis. Ok, bueno, eso por un lado. Los requisitos son estar suscritos al canal, darle like a este video, activar la campanita de notificaciones para que así puedan recibir la notificación cuando estemos en los en vivo. Y contarnos cuál es la fruta que aparece en un sticker durante el video, ¿ok? Es súper fácil contarnos si les gusta sí o no y por qué. Y eso. Bueno, mil bendiciones a todos ustedes. Recuerden que están participando en un sorteo. Pueden ganar o pueden que no. Pero deseo que ganen. Bendiciones a cada uno. Y saluditos de parte de Honor.